Para mañana se anuncian extremas de 9 y 25 aquí en la región metropolitana. Vamos a la entrevista del día y tiene que ver con un tema que desarrollamos al comienzo, quizás la noticia del día ayer, que fue que se aprobó tras muchos años la creación del Ministerio de Seguridad. ¿Qué iba a significar esto en realidad, en lo puntual, en lo concreto para todos nosotros? Se lo preguntamos al diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, quien es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana además. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola Gerardo, Claudita, gusto saludarlos, muy buenos días. ¿Cómo le va? Diputado. ¿Cómo le va? Fría, Sí, esta mañana fría. Talagante fría y ahora en pleno taco en la autopista del Sol camino a Santiago. Ya. Es lo que tienen que Fantástico. vivir muchos vecinos. Sí, eso es cierto. Diputado Leiva, ¿por qué cambia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué vimos estas caras tan sonrientes por este Ministerio de Seguridad? ¿Por qué se lo planteo? Porque muchas veces estos momentos tan rimbombantes del mundo de la política generan muchas expectativas en la ciudadanía. Entonces, cuando decimos vamos a tener un Ministerio de Seguridad, quizás la ciudadanía va a decir, por fin vamos a resolver el problema de la seguridad. Y quizás no es que se va a resolver, sino que a lo mejor se va a administrar mejor. Cuéntenos usted bien, ¿cómo cree usted que cambia la situación con un Ministerio de Seguridad aprobado? Comparto con usted, Claudia, este es un proceso largo. Los primeros intentos por generar un ministerio que se dedique exclusivamente a materias de seguridad, más alejado de la contingencia política y que pueda implementar políticas públicas de mediano y largo plazo, viene no solo el año 2006 en el gobierno del presidente Ricardo Lagos, luego en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y en la legislatura anterior una conformación de una comisión bicameral que es bastante inédito, fíjense. El último recuerdo que hay de eso es de la reforma procesal penal, donde senadores y diputados generamos un trabajo prelegislativo que permitió al gobierno del presidente Sebastián Piñera presentar este proyecto de ley. Y ese es un elemento decisivo, porque si bien este proyecto de ley se presenta en el último año de gobierno del presidente Piñera, el presidente Gabriel Boric, justamente en ese ánimo transversal y dada la necesidad y urgencia de contar con una instancia como esta, recoge ese proyecto y en vez de presentar uno nuevo, agiliza su tramitación. Yo creo que eso es fundamental. Pero además, yendo a su pregunta, Claudia, este no es el fin de un proceso, todo lo contrario, es el inicio. Exacto. La generación de un sistema de seguridad pública que permite al futuro Ministerio de Seguridad Pública generar una coordinación efectiva y lo que esperamos, y este es el fundamento principal del Ministerio, y esto es un acuerdo transversal y así esperamos que se ejecute, que sea un ministerio que le dé un énfasis más técnico, alejado de lo político con minúscula, digamos, y que sea capaz de implementar políticas públicas en materia de seguridad con un perfil técnico y que tenga sostenibilidad en el tiempo. No de acuerdo a las coyunturas políticas que se vayan dando a uno u otro gobierno. Ahora, y ahí hay un par de compromisos importantes en orden a quienes van a desarrollar esta labor y quienes se van a integrar a este ministerio para justamente tener ese perfil más técnico. ¿A qué se refiere con eso? ¿A quiénes van a ingresar? ¿Aquí hay un estándar que es más técnico y no político? ¿Y cómo se ingresa? ¿Se refiere a nuevos funcionarios públicos que entran? ¿Se refiere a policías que van a tener que estar más profesionalizadas respecto a los temas de seguridad? ¿O se refiere a las nuevas subsecretarías que se van a crear como la de Seguridad Pública? Y entiendo que la de Prevención del Delito también se va al Ministerio de Seguridad. Es cierto. Me refiero, Claudia, a que la complejización del fenómeno delictual requiere una respuesta estatal mucho más especializada, y ese es el principal desafío del Ministerio. Cada gobierno, por cierto, tendrá un énfasis respecto de coyunturas en materia de prevención social y situacional, mayor control y sanción, hacerse cargo de los fenómenos delictuales que además son dinámicos, y eso es importante, pero se requiere un Estado, una respuesta de gobierno mucho más fuerte y, como señalaba, mucho más especializada. Por eso este proyecto de ley contempla, y así lo señala el informe financiero, que en materia de seguridad se escinde del Ministerio del Interior gran parte de los funcionarios que tienen que ver con seguridad, como usted bien señalaba, Claudia, la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tiene un rol fundamental en evitar este loop de generación delictual, también es muy, muy importante, porque siempre nos fijamos solo en la persecución criminal y para disminuir los niveles de persecución lo que requerimos es mayor prevención. Y eso es fundamental. Y hay del orden de 100 funcionarios nuevos, pero que
dentro del propio proyecto de ley, y esto es aprobado de manera transversal, sobre todo en la comisión mixta, se establece un decreto con fuerza de ley para no solo poder establecer que los funcionarios que actualmente prestan servicios en el gobierno, en el interior, pasen a este nuevo ministerio, pero además condiciones para que las jefaturas de división o del trabajo más específico tenga, por ejemplo, condicionantes de alta dirección pública. Y eso se va a desarrollar en los decretos con fuerza de ley que el gobierno debe dictar a través de las facultades delegatorias que se le entrega en este proyecto de ley. Y eso es fundamental, porque ¿Diputado? no solo crea... Disculpe, dígame, Gerardo. Perdón, solo en beneficio del tiempo nomás para hacerle las más preguntas posibles. Entonces, en lo concreto nosotros, ¿dónde vamos a ver el gran cambio? Infiero de lo que usted está diciendo que la decisión o la mirada política va a desaparecer y va a primar exclusivamente la opinión técnica. Y se lo pregunto, perdón que dé el ejemplo, pero recuerdo, aumentemos el calibre de las armas de los policías. Hay que subir el calibre, unos opinaban que sí, uno que no se hizo nada. Teaser del 2014, hay que usar las teaser, hay que habilitar las teaser, lo vamos a investigar, duda, no se hizo nada. Bola rap, estudio, duda, nada tampoco. Es decir, allí parece que se entremezclaba lo técnico y lo político, lo ideológico. Ahora van a quedar con aguas separadas, se va técnicamente a definir y hacer, ¿es eso? Ninguna función pública, Gerardo, puede estar exento de un cariz o matiz político. Lo importante es que aquí prevalezca, por ejemplo, la opinión de quienes son los expertos en materia de seguridad operativa, como son las policías. Por eso, abordar estos temas con seriedad debe ser una constante y un continuo. Por ejemplo, cuando se presentaban proyectos de ley para aumentar, por ejemplo, el calibre de un tipo de armamento, o la utilización de distintas formas de combatir operativamente el delito, no requiere proyectos de ley, no requiere que se opine, requiere que las policías puedan determinar, porque hoy día ni siquiera la ley establece la obligatoriedad de un cambio normativo para poder implementar este tipo de armamento. Son los carabineros y la policía de investigaciones quienes técnicamente están más preparados para saber cómo enfrentar este delito. Y este Ministerio de Seguridad Pública establece facultades de coordinación muy importantes que lamentablemente en un gobierno no se dan. Por lo mismo que usted planteaba, una idea de una instancia y cómo se coordina. Bueno, este sistema de seguridad no solo va a estar encabezado por la ministra o ministro de Seguridad, sino que va a tener en una mesa de manera coordinada y sistematizada a todos aquellos que forman parte tanto en materias de prevención como de persecución criminal. La Agencia Nacional de Investigaciones, los gobiernos regionales, los municipios en lo local. ¿Los tiempos de respuesta podrían cambiar? El Ministerio Público. ¿Los tiempos de respuesta podrían cambiar? Es decir, ¿la burocracia que ha existido hasta ahora podría ir por un camino más rápido? Porque hablamos de años de las teaser, pues todavía no sabemos si la van a usar o no. Es que son opiniones, pero en definitiva quien técnicamente funda si son utilizables o no, o si son convenientes, independiente de la opinión que uno pueda tener, no siendo experto en la materia por lo que sale en la televisión o por lo que ve uno en experiencia comparada, son las propias policías y particularmente carabineros quienes tienen que emitir esos informes técnicos y verificar esas solicitudes. Respecto a la burocracia, claro, uno muchas veces ve, por ejemplo, que existen convenios de colaboración entre ministerios. Uno no lo entiende si forman parte de un mismo aparato estatal, con una misma visión política incluso, y de coordinación. Bueno, en materia de derecho público solo se puede hacer aquello que esté expresamente establecido en una norma. Por eso, no solo en materia de seguridad pública es importante este proyecto al generar este ministerio con facultades de coordinación de un sistema de seguridad pública que implementa una política nacional de seguridad pública, consejos de seguridad pública que tienen un despliegue territorial, una expresión también regional de la seguridad, sino que a su vez, y esto es fundamental, establece que el Ministerio, porque también se modifican las atribuciones y funciones del Ministerio del Interior, va a tener algo que es fundamental, que son facultades de coordinación interministerial. Diputado Raúl Leiva, probablemente lograron aterrizar, como usted dice, después de varios gobiernos, entendiendo la necesidad que tiene el tema de la seguridad, ya no como algo anexo al Ministerio del Interior, sino como algo propio. Pero eso también puede tener algunos puntos oscuros. Primero, el diputado Cifuentes decía ayer, le decía, ministra Carolina Toá se está equivocando y eso lo tengo que decir porque la arquitectura, él decía, yo celebro este ministerio, pero aquí la arquitectura que va a tener esto va a significar una confusión enorme en las policías en las regiones.
como que el reclamo respecto a lo que ha pasado en las regiones sigue muy vivo todavía y en la Cámara de Diputados lo escuchamos en el día de ayer. Eso por una parte. Y segundo, un ministerio con esta complejidad va a tener que incorporar no solamente la coordinación con las policías. Eso no es tan fácil, porque sabemos muchas veces que la PDI con Carabineros tienen sus encontrones. ¿Cómo se coordina eso o cuál va a ser el marco regulatorio para que eso no suceda? Bueno, ahí hay dos temas. Sí. La coordinación primero, y se establece en la norma que las fuerzas de orden y seguridad, en este caso Carabineros y la policía, dependen del ministro o ministra de seguridad. Eso recoge lo que de una u otra manera está establecido en las leyes orgánicas constitucionales de la policía, pero aquí da un mandato expreso. Y si yo tengo la convicción que tanto Carabineros como la PDI son instituciones no deliberantes, que claramente deben tener una sujeción específica al mando civil, que en este caso da por mandato legal el Ministerio de Seguridad. Y hay una salvedad importante, Claudia, si usted me permite, Sí. que también tiene texto legal expreso para evitar cualquier tipo de duda, que obviamente reciben las directrices del mando civil en el Ministerio de Seguridad a través de la Subsecretaría de Seguridad. Sin embargo, en todo lo que dice relación con investigaciones judiciales, en tanto colaborador de la persecución criminal, reciben instrucciones directas y aisladas de la decisión política por parte del Ministerio Público en investigaciones penales, que eso es fundamental mantener esa distinción. Y además este proyecto de ley, que vuelve a insistir, genera un sistema de seguridad, contempla también un centro integrado de coordinación policial con representación macrozonal, justamente, Claudia, Gerardo, para evitar esta falta de coordinación, estas unidades que uno podría entender que están replicadas en ambas policías y que efectivamente se coordinen, no solo desde el punto de vista legal, sino que desde el punto de vista técnico y operativo, a través de esta nueva instancia que se genera, que es este centro integrado, que va a estar a cargo de un oficial de investigaciones o de Carabineros, que eso es muy importante, dependiendo, por cierto, de la institución. Y lo segundo, que planteaba diputado Cifuentes y varios, no es así en lo absoluto. Y se lo planteo porque he participado desde la Comisión Bicameral y todo el proceso, incluido Comisión Mixta. Lo que hay que entender que Chile es un Estado unitario, no un Estado federal, como por ejemplo puede ser Argentina, donde los gobiernos regionales tienen policía propia. Aquí en Chile, siendo Estado unitario y entregándose al Estado el uso monopólico de la fuerza, existe y debe existir un mando único de las policías, único. Las policías, al igual que el Ministerio del Interior, no se descentraliza, se desconcentra. Y por eso siempre el mando de las policías tiene que estar en el Ministerio de Seguridad Pública y en su expresión regional, que son los serenis de seguridad. Distinto es que los gobiernos regionales y también los municipios tengan atribuciones y facultades, y en eso es que hay que avanzar, en materia de prevención del delito, tanto social o situacional. Pero en caso alguno corresponde que un gobernador regional o que un diputado tenga facultades de dirección de las policías, porque eso solo genera disconformidad o controversia o equívocos. El mando de las policías tiene que estar a cargo de una sola institución, y así lo establece este proyecto de ley, que es el Ministerio de Seguridad. Usted escucha al diputado Raúl Leiva, miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Diputado, su nombre es uno que suena fuerte para asumir este ministerio. Y usted lo sabe. ¿Cómo enfrenta usted primero eso? Porque supongo que usted se ha dado cuenta de eso, que su nombre suena mucho para esto, y su disposición a asumir esta tarea que, no sé, Chile la ha esperado por tantos años. Esta es Gerardo y Claudia la han preguntado harto, esta es una designación exclusiva del presidente de la República. Lo tenemos claro. Obviamente los nombres nacen en función del rol y participación que uno ha tenido en el trámite legislativo, o el nivel de expertise que tiene estas materias, pero eso es una definición, bien lo planteó la ministra del Interior, a quien ayer le tocó hacerse cargo de esta y otras preguntas, que es un proceso que ahora se inicia para la implementación del ministerio y que debiera estar el próximo año operativo. Yo en mi función parlamentaria me siento muy cómodo, además represento un distrito que para mí es fundamental, y claramente en el Estado hoy día existen no uno, sino que muchas personas que pueden ocupar este rol, particularmente y partiendo en el propio Ministerio del Interior. Por ejemplo, tener la primera ministra de Seguridad Pública, que puede ser Carolina Leitao, que tiene un trabajo a nivel municipal y a nivel de gobiernos locales fundamental, o el propio subsecretario Cordero, que tiene un rango de ministro
fue capaz de asumir el desafío fundamental de la subsecretaría, con todo lo complicado que ha sido la salida de Manuel Monsalve, de una manera extraordinaria, un experto en materia administrativa además, que puede implementar este ministerio de muy buena manera. Así que hay esos y muchos otros nombres que se pueden hacer cargo. Y yo creo que nadie se puede negar a una tarea tan importante como es trabajar en materia de seguridad, que es la primera prioridad de los chilenos, y siempre, y eso es lo que yo trato de plantear, y varios, con transversalidad, y entender que el problema de la seguridad no es un problema de un gobierno, no es que se agote y se renueve cada 4 años, sino que es un proceso continuo que requiere visión y sentido de Estado. Esa es mi opinión. Y el tiempo voló, diputado Raúl Leiva, diputado del Partido Socialista, que su nombre usted lo sabe bien, está ahí sobre la mesa, y no, y cada vez se achica la lista, y usted sigue ahí en la lista de como posible ministro de Seguridad, de toda la situación de seguridad que está viviendo el país, que tiene que ver con cárceles, porque hay que ver también, ¿no es cierto?, el Ministerio de Seguridad tendría que ver qué pasa con la situación de las cárceles en el país, de las bandas internacionales, del trabajo de la Fiscalía. ¿Qué es lo que a usted hoy más le preocupa? Me preocupa sobre todo crimen organizado. Ahí usted toca, Claudia, un elemento que es central y muy complejo en la tramitación del proyecto, y que desde un inicio se vio de quién depende el tema de gendarmería y los recintos carcelarios, que se mantiene en justicia. Yo creo que tiene que ir migrando por lo menos ciertos aspectos, no los de reinserción, sino los de control, al propio Ministerio de Seguridad. Hay que recordar que las últimas modificaciones legales, particularmente la ley contra el crimen organizado, la 21.567, integra también a gendarmería a este sistema de justicia penal. En tanto ellos disponen de mucha información, y a través de estas modificaciones legales pueden recibir instrucciones directas de los fiscales, y eso ha sido muy importante. Pero la persecución del crimen organizado es fundamental, y yo creo que, como señalaba en un principio, este es el inicio de un proceso de mayor coordinación en materia de seguridad, pero tenemos temas pendientes. El primero de ellos, el proyecto de ley de inteligencia financiera, que está en primer trámite constitucional en el Senado, porque hay que seguir la huella del dinero. El crimen organizado no lo hace por deporte, sino por lucro, y en la medida que nosotros podamos fortalecer esas materias, le damos relevancia a la persecución criminal. Solo quisiera hacer un acápite y reconocer el trabajo que hemos tenido con el diputado Jaime Araya en el proyecto de ley que ayer fue despachado de la Comisión de Seguridad, respecto de los narcoabogados y la trazabilidad de los recursos que muchas veces perciben algunos letrados en materia de persecución. Pero no solo inteligencia financiera, falta un mayor fortalecimiento del Ministerio Público a través de ese proyecto de ley que está en el Senado, y también la creación de una fiscalía supraterritorial. Por eso la coordinación con el Ministerio Público es fundamental, para que no solo estas 17 fiscalías regionales puedan trabajar de manera más coordinada, sino que se asuma un combate contra el crimen organizado de manera decidida. Y hay otros 2 proyectos de ley que están pendientes desde hace mucho tiempo, y que esperamos que luego una larga tramitación como esta conciten y aúnen criterios, que es el del sistema de inteligencia del Estado. Necesitamos una inteligencia mucho más profesional. Y 2 proyectos que están pendientes, es harta la pega, el de reglas de uso de la fuerza, que ha sido muy polémico en el segundo trámite constitucional en el Senado, y el de infraestructura crítica. Bien, diputado. Lo tiene todo muy claro, diputado. Se sabe completa, pues está listo para asumir como ministro en caso de que... Es muy distinto una función legislativa que una ejecutiva. Era una broma. Era una broma. Ya, que esté muy bien, Claudia, diputado Raúl Leiva. Muchas gracias, diputado. Gracias, que esté muy bien. Buen día.